Buenas noches, profe. Bien, ¿y usted cómo va? Muy bien, muy bien. Vamos a esperar un momentico y ya iniciamos la clase. ¿Listo? Listo, profe. Bien, gracias. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Usted cómo va todo? Excelente, no, por acá por mi lado, pues bien, por ahí contentos porque y un poquito tranquilos debido a que estaba de pronto como en duda el tema de la vacunación de los docentes del IFC. Ya pues lastimosamente no se va a poder de pronto dar clases presenciales en este semestre, que ya faltan son cuatro formaciones, cuatro clases. Recordemos de que la clase de importación y exportación termina con un parcial el día, a ver, déjame reviso para que esa información quede aquí clara y no haya ninguna duda. Pero bueno, la idea entonces estaba de pronto en duda ese tema y la vacunación para los docentes no estaba definida, pero ya dijeron que sí, entonces por ese lado bien. No lo digo, pues personalmente yo soy una persona joven y eso, y de pronto no tengo tantas complicaciones, pero uno sí está rodeado de personas y familiares que sí pueden de pronto tener complicaciones y es ahí donde uno se preocupa. Bueno, mira, eh, la, la clase, la formación de control, perdón, de importación y exportación termina el día 8 de julio con un parcial. Ese es la última vez que nos vamos a ver. O sea, el 1 de julio viene siendo la última clase. ¿Cómo te fue en el parcial? ¿Cómo te sentiste? ¿Alguna duda? ¿Todo tranquilo? Eh, sí, profe. Había una pregunta, no me acuerdo cómo era que decía ahora, pero sí como que fue más de como de aplicar lo que nos había dado en clase. Sí.
pues, como que si pasara esto, ¿qué afectaría y eso? Entonces, ahí se da uno cuenta como que usted no está explicando cómo adaptarlo en la vida real. Entonces, fue chévere. Ujú. Sí, recordemos de que todas estas estos conceptos y la teoría que nosotros impartimos acá, hay dos opciones. Simplemente miramos y eh, aprendemos de memoria las cosas, o más bien como debe ser, materializamos el conocimiento, el saber hacer. Entonces, teniendo eso como bandera, me gusta siempre tener los parciales así, de pronto invitar a un poquito a que el estudiante vaya desarrollando y vaya conectando ideas, vaya ejemplificando. Lastimosamente no se puede de pronto hacer de una manera mucho más práctica, pero bueno, ahí más o menos se van consiguiendo como los objetivos, y lo importante es que le vaya bien a las personas que hagan el examen. Sí, porque la idea tampoco es que rajarlos o algo así. Por eso las preguntas no son difíciles, más bien son prácticas. Bueno, el día de hoy vamos a tener varias, por decirlo así, varias consultas. Normalmente yo les subo a ustedes un documento en Word en donde está la actividad. Bueno, en esta oportunidad no va a ser así, así que en estas diapositivas vamos a ir encontrando de pronto la palabra consulta, o ahí mismo está la pregunta. Entonces hay que estar bien atentos. De todas formas, yo voy a subir la diapositiva para que ustedes tengan acceso, y esa va a ser entonces la actividad a realizar. Ahora bien, esa actividad se va a ir resolviendo en clase. A medida que vamos pasando diapositivas y vayamos encontrando conceptos o preguntas, yo voy a pedir entonces para que por favor vayan realizando la consulta directamente. Por ahí el compañero Jader me llamó hace por ahí una horita pasadito y me estaba comentando que tiene una complicación allá con la familia, entonces está resolviendo ese tema. No hay ningún problema, nosotros no es la primera vez que lo vamos a hacer y vamos a seguir con la formación. Em, Intentemos también terminar un poquito temprano la clase, pero más o menos por ahí tipo 9, 9:10, que ya hayamos terminado la formación y bueno, avanzar entonces con la temática. Entonces, para el día de hoy, déjame yo comparto por acá, lo estoy compartiendo. Listo. Sí, para el día de hoy entonces vamos a ver eh, como las generalidades y cómo Colombia está posicionado en la parte de importación y exportación. Vamos entonces a hablar de ciertas cosas que, aunque nosotros las hemos mencionado anteriormente, aquí vamos a ser un poquito más específicos con respecto a nuestro país. Vamos a conocer un poquito de cómo Colombia maneja esta información. Ok, si yo te pregunto a ti, Julián, ¿cuáles son las tres formas? ¿Cuáles son las tres formas o cuáles son los tres medios por los cuales un país puede ingresar mercancía? O sea, puede importar o puede exportar. ¿Tú qué me dirías? ¿Cuáles son esos tres medios? Profe, marítimo, aéreo y terrestre. Listo. Hay que tener claro, excelente, hay que tener claro que no todos los países pues cuentan con los tres. Eh, por lo general, y en su gran mayoría, sí o sí tienen dos, que es el terrestre y es el aéreo. Pero hay países pues que no tienen fronteras marítimas, y ahí se complica el tema de importar, de exportar o de importar mediante los puertos. Nuestro país, por eso, es un país envidiable. O sea, es el único país de Latinoamérica, perdón, de Sudamérica, que tiene contacto directo con los dos océanos. Y nosotros lo podemos analizar, pues, por el lado
el lado oriental, no hay ningún país, Venezuela, Brasil y todos los que nos encontramos por acá en el sur, no tienen acceso al Atlántico. En cambio, Colombia sí, Colombia tiene pues Atlántico y tiene el Pacífico. Eso le permite entonces tener unos puntos estratégicos para poder mover mercancía tanto para adentro, o sea, las importaciones, como para el exterior, o sea, las exportaciones. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar cómo Colombia está estructurada para desarrollar esta actividad de movimiento de mercancía a través de sus mares marítimos, encontramos entonces que el puerto más importante en Colombia está ubicado en Buenaventura, en Valle del Cauca. El puerto de Buenaventura le permite a Colombia exportar principalmente lo que es café y azúcar. Por eso, en estos tiempos en donde hubo los bloqueos, eh, se sintió bastante de pronto el estancamiento y la dejadez, por decirlo así, de poder exportar. Lastimosamente, el municipio de Buenaventura, aunque está dotado de ese gran puerto, que es considerado el puerto muy mayor, con mayor importancia en Colombia, el tema de la corrupción allá y el tema de pronto del abandono ha hecho que la gente tomara para estos días las vías, de hecho, y evitar entonces el tráfico de mercancías. Entonces, si nosotros tenemos de que el principal puerto para las exportaciones e importaciones en Colombia es Buenaventura y estuvo bloqueado, ya te podrás imaginar todo ese complejo logístico en Buenaventura, en donde tenían mercancía represada que ya habían importado de diferentes países, ponle alimentos, ponle cualquier tipo de mercancía, estaba estancado en ese puerto. Y mercancía entonces que intentaba ser exportada a otros países, donde básicamente tenemos café y azúcar en ese puerto, no se podía entonces movilizar. Ahí entonces entraba el tema financiero y económico, que fue uno de los platos más caros que tuvo que pagar este gobierno debido a estos sucesos, ¿no? Bueno, seguido de ese puerto, otro puerto que encontramos con bastante importancia y relevancia en cuanto a la economía del comercio exterior en Colombia es el de Cartagena. En Cartagena entonces se exportan básicamente atún, café, flores y vegetales. Cartagena entonces le da el acceso directo al océano Atlántico, ¿no? Buenaventura al océano Pacífico, ubicado en el departamento de Bolívar. Adicional al de Cartagena, tenemos Barranquilla, en donde básicamente eh, la mayor exportación se hace es en aguacate, en naranjas y azúcar. También tenemos al puerto de Santa Marta, en donde nos especializamos en piña, banano y carbón. Obviamente carbón, y tenemos el tema de la Guajira y tenemos el tema del Cesar, que rodean bastante a este puerto y mediante él y con una infraestructura diseñada, ya ahí sabemos de que hay unos ferrocarriles que están movilizando ese carbón que es bastante interesante. No sé si tú alguna vez lo has visto, Julián. Dígame, profe. ¿Alguna vez has visto el ferrocarril que transporta el carbón en el Cesar y la Guajira para posteriormente ser exportado? No, profe, no he visto. ¿No? Eh, Déjame por ¿Será? aquí. Yo Ah, le cuenta. hago una pregunta. Nosotros ya manejamos un proveedor, creo que es Agofer, si no estoy mal. Ellos, en los estados que suben, hay un tren, cuando ellos le suben la mercancía a un tren, ¿será ese mismo que transporta eso o será otro? Aquí en Colombia tenemos pocos ferrocarriles, la verdad. Mira, por ejemplo, te voy a mostrar uno acá y de pronto sí porque es bastante largo. En mi vida de estudiante universitario, yo iba a estudiar a Bucaramanga. Tenía que pasar siempre por la zona de Bosconia, Cesar, y ahí tuve la oportunidad de mirarlo. Vamos a ver un momentico acá este video. Sí lo están viendo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Míralo. Uno creería que de pronto no, que eso debe ser algo corto, que no sé qué. Mira, es bastante largo.
Obviamente, aquí en Colombia tenemos bastantes reservas de carbón, así que es una materia prima, es un mineral que se explota bastante en el Cesar y en la Guajira y pues es comercializado hacia el exterior, es exportado. Am- Imagínate tú pues movilizando esa cantidad de mercancía pues vía terrestre, o sea, por bus, por camiones y eso, o sea, no sería algo pues práctico. Entonces, aquí sí, Colombia se puede decir de que tiene de pronto una infraestructura pequeña, pero la tiene para la movilización de esta mercancía. Mira todo lo que va el video. Llevamos más de un minuto viéndolo y todavía no se ve el fin del ferrocarril. Increíble toda la cantidad de mercancía que va ahí. No, y que si, así como usted dice, eso se pasa a algo, no sé, como terrestre, Bloquear una vía de estas es mucho más difícil que una carretera, obviamente. Si Colombia tuviera de pronto este medio esparcido por todo el territorio nacional, permitiría aliviar esos problemas de movilidad. Bueno, mira, ya apareció el final. Y ahí de pronto nos evitaríamos tantas cosas, ¿no? Aparte de eso, hablando pues del cuidado medioambiental, es una ventaja. Bueno, mira, estamos hablando de marítimo, pero nos tenemos que referir a la forma en cómo internamente la mercancía se mueve. Todo eso va correlacionado. Es un sistema. Tristemente, vuelvo y lo repito, yo respeto la verdad las prácticas de cada gobierno, pero es increíble cómo en uno de los departamentos como el Cesar y Guajira sacan tanta mercancía así como lo visto y la pobreza es bastante alta. Entonces, claro, la gente siente de que los están explotando, le están quitando sus recursos y los están utilizando y no ven una retribución interesante o importante. Y es ahí donde suceden, pues, lo que sucedió en este último mes. Bueno, ese es por el lado de Santa Marta, en donde sale carbón. Ok, hay otro que aunque no es tan importante como los que vimos, pero no deja de ser importante, es el de Tumaco. Tumaco por allá en departamento, departamento de Nariño, por aquí cerquita de Ecuador. También tenemos entonces acceso al Pacífico. Ahí sacamos crudo y banano. Y me imagino que tú has pasado por Coveñas y has visto los grandes tanques de almacenamiento de crudos. Esos crudos, pues obviamente son transportados por tuberías desde las diferentes zonas de Colombia. Y tienen pues que buscar, por ejemplo, en Tumaco y en Buenaventura se puede estar exportando crudo, ¿no? Ya por los oleoductos y gaseoductos se transporta esa mercancía desde los diferentes campos petroleros a esos puntos y ya finalmente ya son embarcados en barcos que se especializan en el transporte de ese tipo de mercancía. Pero si lo queremos ver de pronto un poquito más acá, nos podemos ir entonces aquí a Coveñas y en Coveñas también vemos de que hay una infraestructura diseñada pues, para la exportación de ese tipo de materia prima, de ese mineral, ¿no? profe, en San Pelayo, la reforestadora está empezando el proyecto para crear como un puerto también Eh, para ujú. exportar la madera. En San Pelayo. Sí, señor. Ok. Ok, ok, ahí, bueno. Sí, habría que revisar entonces el tema de cómo está ubicado geográficamente y qué tan efectivo podría ser. Pero bueno, Colombia tiene mucho, o sea, si tú te pones a analizar, tenemos una frontera pues grandísima y, o sea, si nosotros estamos acá en este punto, un departamento de Antioquia y queremos transportar algo, tenemos que irnos a Buenaventura. Podríamos tener por acá puertos en donde permiten de pronto una mayor facilidad de la salida y entrada de mercancía y así podemos evitar altos costos, ¿no? Eso podría ser una ayuda ahí. Julián, espera un momento, ya vengo, disculpa, ya vengo.
Bueno, ¿alguna vez, Julián, has visto lo que son los oleoductos y gasoductos? De pronto esos términos te los dije, pero no sé si los tienes claros. Mm, más o menos relaciono, pero no los he visto. Vamos a buscarte acá. Un oleoducto. Uno de los más importantes de Colombia. Mira, mira lo grande que es, disculpa, que no. Lastimosamente es objetivo militar o era uno de los principales inconvenientes que tenía el gobierno con, con la FARC, porque era, o sea, afectar este oleoducto que es, si no es el más importante, debe estar muy cerquita. Mira todo, o sea, en el departamento de Norte de Santander y Santander se conectaban los campos petroleros, se conectaban a él para poderlo sacar por Coveñas. Entonces mira todo lo que tenía que recorrer, mira Arauca, venía Saravena, pasaba por Norte de Santander, cerquita de Cúcuta, Bucaramanga, recorría el Cesar y llegaba finalmente a Coveñas y de ahí se exportaba. Vamos a mostrarte una foto por acá, en la construcción de un ataque a esos oleoductos era significaba pues obviamente un paro total del oleoducto y primero un daño ambiental grandísimo. Y segundo, pues se reducía las exportaciones, incumplimiento con clientes en el exterior, hablando del tema económico, ¿no? Así como se transporta ese tipo de mercancía, ese tipo de productos. Ok, primera consulta entonces. Estábamos viendo entonces los puertos. Quiero que por favor me averigües y vayas colocando, sea un archivo en Word, cuáles son los principales, marítimo no es, los principales aeropuertos por los cuales Colombia importa y exporta mercancía. Aeropuerto. Sí, señor, aeropuertos. Voy a borrar. Marítimo, obviamente no va. Aeropuertos. Aeropuertos. Para eso vas a tener 5 minuticos. Que vayas buscando, por favor, y me los dices ahorita. Yo te espero acá.
Julián, ¿qué encontraste? Por favor. Uy, ya le digo. Listo. Bueno, profe, he encontrado cuatro. Primero, el aeropuerto del Dorado, que tiene tres terminales de carga, una para carga nacional y dos para la operación internacional. El otro es el aeropuerto José María Córdoba de Antioquia, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali y el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla. Son los que he encontrado, ya estoy en busca de los. Listo, dale, dale. Dame más porque hay un poquito más, dale. Listo. ¿Qué más encontraste? Bueno, profe, encontré aquí una tablita, dice, está el de Bogotá de primero, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira, de Santa Marta, Cúcuta, Bucaramanga y San Andrés. Pero no estoy seguro porque me aparece aquí en este, aduanas de embarque de las exportaciones colombianas vía aérea, un dato de interés. Y en las importaciones está Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa, o sea, se pueden decir que son 13, pero de pronto hay unos que son muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, en el Amazonas hay un aeropuerto que también permite entrada y salida de mercancía porque la movilización es bastante complicada. Allá se puede decir que no hay una frontera de pronto terrestre que permita ni marítima. Entonces, debe haber de pronto, o de pronto no deben existir medios para poder ingresar.
mercancía, también sacar la mercancía que se produce ahí. Entonces, la bibliografía dice que hay varias, pero lo más importantes obviamente se van a centrar en esas ciudades importantes en donde el sector industrial requiere que haya esa mercancía disponible pues, para el consumo de la comunidad, de las empresas, de las personas como tal. Como tú mismo lo estabas diciendo, obviamente va a estar Bogotá, va a estar Medellín, Cartagena, Barranquilla. Aquí en Montería todavía no se puede hablar de que el aeropuerto, los garzones esté diseñado para recibir mercancía y darle de pronto un control aduanero, pero ya también se está hablando de lo que es la internacionalización. Ya hay unos vuelos de pronto internacionales que permiten facilitar, y eso es un pie de inicio, pues para permitir ya el movimiento de mercancía. Ok, acá sí vas a encontrar más información. Vas a encontrar, por favor, y también va para la consulta, lo vas agregando en tu archivito que estás construyendo ahí, cuáles son los puntos de importación terrestres que tiene Colombia habilitados pues, para la salida y entrada de mercancía al país. Importación y exportación. Sí, ¿por dónde entra y sale la mercancía en Colombia vía terrestre? Bueno, estoy seguro que ese punto sí fue más fácil de conseguir, ¿no? No, pues me parecen son como importa y exporta con nosotros mucha publicidad de gente Ok, que hace ok, dale. importaciones. Sigue buscando, sigue buscando. Intenta colocar de pronto la expresión pasos de frontera. Pasos de frontera, mercancía, Colombia. Bueno, con esa expresión encontré a Arauca, Ujú. Puerto, Puerto Asís, Ipiales, Leticia, Maicao, Cúcuta, mm,
Miremos pues entonces, díctame el primero, ¿cuál es, por favor? Arauca, el puente internacional José Antonio Páez. Vamos a ver, ¿dónde nos lleva? Míralo. Colombia y Venezuela, ¿correcto? Sí, señor. Listo. ¿Qué otro? Sí, creo que me dijiste, ¿no? Ipiales, el puesto de control aduanero, puente internacional Rumichaca. Puente Internacional Rumi, Rumichaca. sí, Rumichaca, ok. Vamos y lo miramos acá. Ahí lo tienes, Colombia-Ecuador. Perfecto. Un puente. Listo. ¿Qué otro? Leticia, se llama Avenida Internacional Tabatinga. ¿Cómo se escribe? ¿Con B larga o B pequeño? De larga. La Batinga. Sí, A ver si lo muestra. No, no lo muestra. ¿De dónde lo está sacando? A ver, espera. eso es en Leticia, entre frontera de Brasil y Perú. Vamos a ver. Buscarlo por acá. Se lo muestra con Brasil, ¿no? Sí, Brasil y Perú. Allá en lo más sur. Ah, eso por allá debe ser interesantísimo. Yo la verdad nunca he ido a Leticia, pero debe ser un lugar donde hay mucha agua, un lugar donde hay mucha vegetación. Allá el transporte de mercancía debe ser bastante complicado, no debe ser para nada fácil. Entonces, así como estamos haciendo, es como de pronto si tenemos alguna duda de dónde queda tal lugar, tal paso de frontera, podemos de pronto investigar, para nosotros de pronto que somos un poquito inquietos. Obviamente, como son terrestres, pues vamos a estar relacionándonos con otros países. Si nos vamos para acá, para Venezuela, aquí vamos a encontrar, sé que por acá por La Guajira hay, en norte de Santander hay, de pronto por el Cesar también podemos encontrar algo. eh, y en otros departamentos que se encuentran también que tienen contacto con Venezuela, obviamente también van a tener esos pasos de frontera. ¿Cuál es el principal inconveniente? Esta foto que te estoy mostrando acá, lastimosamente los últimos gobiernos de Colombia han tensionado, por decirlo así, las relaciones, sobre todo con nuestro país hermano Venezuela. Y para nadie es un secreto que a Colombia y a Venezuela les interesa siempre que esa relación siempre esté activa, o sea, que no hayan estos cierres, porque Venezuela pues le surte a Colombia y Colombia le surte a Venezuela y así garantiza pues la oferta y la demanda de los productos, así se garantiza que no haya un estancamiento de mercancía. A nadie le conviene que hayan estos cierres de fronteras entre los países hermanos. Cosa muy diferente que se ve, por ejemplo, con los países, por ejemplo, de la Unión Europea. Allá en la Unión Europea no existen este tipo de fronteras y la mercancía se mueve totalmente diferente a cómo se mueven en nuestros países acá. Allá de pronto el trámite, de pronto no, el trámite es mucho más fácil y estos bloqueos no son para nada frecuentes en estos países. Entonces, simplemente el flujo de la mercancía allá es mucho más favorable que acá, las economías son más fuertes, las relaciones políticas son eh, mejor llevadas que acá, países de primer mundo. Y Sudamérica le falta mucho por evolucionar. Estamos de pronto buscando eso. Eso se logra es con acuerdos políticos propicios,
y que sean favorables para la zona y no acuerdos políticos que sean egoístas entre ellos. Ok, bueno, entrando entonces ya Profe, señor. ahí aportando de pronto un temita de lo que usted dice de Leticia, yo en una conversación que tuve con el gerente forestal de allá de Reforestadora, él nos contaba que la percepción de él con el conflicto armado acá en Colombia es netamente de vía. Él dice bueno, él antes de venir a trabajar acá, él estuvo en muchas empresas de Antioquia y él Ujú, le tocaba hacer mucho estudio de suelo. Entonces, que él percibía que en las zonas donde había un muy difícil de acceso a la ruta, que para entrar a cierto lugar tenía que ser 2 días a caballo, en esas zonas como tal se veía más el tema del conflicto armado, y es que al campesino al que producía en esa zona le era más caro sacar la mercancía ujú. que quedársela ahí. Entonces, él lo que hacía era que venía una persona, le alquilaba la tierra que tenía y lo ponían a producir coca. Entonces, a ellos les salía mucho más rentable porque ya o sea, ellos les pagaban por hacer ahí, no tenían que sacar la mercancía que era súper costoso. Y que nos ejemplificó que si nos dábamos cuenta, las zonas más afectadas de conflicto eran zonas donde no había mucha vía de acceso. Así es. Eh, por eso es que, o sea, si nosotros vamos a analizar qué es lo que pasa en un país como Colombia y por qué tiene tantos problemas, tú miras de que simplemente es el sistema el que ha llevado que esos problemas se vayan fortaleciendo y la gente, el pueblo no esté de acuerdo en la forma como se realizan, cómo se toman las decisiones para el país. Mira, te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo para que más o menos medio seas de pronto un poquito más consciente de lo que te estoy comentando y hagamos una pequeña comparación de por qué nosotros estamos tan quedados en comparación con otros países. Mira, mira, por ejemplo, esta consulta que estoy haciendo aquí en el buscador de Google. Estoy colocando kilómetros vías ferroviarias de Estados Unidos. Tiene 35.000 kilómetros. 35.000 kilómetros de vías férreas en el país. Ahora voy a buscar eh, kilómetros vías ferroviarias Colombia. ¿Estás viéndolo? 3.000. ¿Cuánto hay acá? 35.000. Acá 3.000. Bueno, es Demasiado la diferencia. demasiada la diferencia. La conectividad. Obviamente, o sea, un país como Colombia se tiene que comparar siempre con países de primer mundo porque nosotros no le vamos a aprender pues cosas a los países que están más atrasados que nosotros. Nosotros debemos copiar lo que otros países hacen para intentar que la situación acá pues cambie, que vaya mejorando, que vaya evolucionando hacia la proactividad de cada uno de las partes que funcionan en el modelo económico nacional. Lo que tú estás diciendo con respecto a la experiencia que tuvo esta persona es la total realidad de nuestro país. O sea, esas personas que vienen y se sacrifican en cuanto a la producción de sus mercancías y cuando ya finalmente la tienen pues, para vender, por decirlo así, o sea, un campesino que está en un municipio bien alejado, bien complicado en el tema de vías, prefiere más bien dedicarse a otros tipos de cultivos, los cultivos ilícitos, en donde se la compran allá, ellos ni siquiera tienen que cosechar nada porque se la arrancan ellos, el grupo armado se la arranca, le pagan mucho mejor la tierra y ellos no tienen que estar pensando en que cómo voy a sacar la mercancía, los insumos, que sí. Entonces, es la misma política que se ha venido madurando a través de los años en nuestro país que va llevando al atraso, a la desigualdad y que el modelo económico vaya, en vez de crecer, vaya cediendo. Ahora, somos tan atrevidos que teniendo
siendo consciente de que falta tecnificación para la producción y aparte de eso, siendo consciente de la complejidad que tengo para movilizar mi mercancía internamente, llevarla a esos puntos donde va a ser finalmente exportada. O sea, siendo consciente de todas esas contras, hago acuerdos comerciales de tratados de libre comercio con países que tienen toda una infraestructura diseñada para competir, para ser proactivos, para que los diferentes pilares de su economía se fortalezcan y lideren entonces el Producto Interno Bruto del país, el desarrollo del país. Entonces, con esos conceptos y con esas complicaciones, sumado a eso, falta de educación y el tema de grupos armados, hace que nosotros podemos hablar aquí de cómo sacamos la mercancía, cómo entran mercancías vía marítima, vía aérea, vía terrestre, pero lo que tenemos que entender propiamente es nuestro país, cómo hace para poder desarrollar estas actividades y lastimosamente cómo nos vemos afectados por esa política retrógrada que ha tenido y que ha mantenido nuestro país, ¿no? Es muy delicado y en nuestra posición sé que de pronto es complicado que nosotros hagamos cambios, pero de una u otra forma podemos ir como culturizando a la gente que tenemos a nuestro alrededor y nosotros mismos en nuestro actuar diario para que esto vaya cambiando. Eso pues en el tema de simplemente un punto, Julián, o sea, estamos hablando simplemente de cómo mover mercancía y es un tema político muy sensible, es un trasfondo que se tiene acá y que hay que entender mucho. O sea, los conceptos teóricos están es sencillo decir cómo se mueve la mercancía en un país y ya, pero cómo Colombia, que es nuestro contexto, está parado en esa parte, en ese contexto, eso es lo interesante. Entender cuál es el fin, pero cómo llego, cómo debo llegar a ese fin, cuáles son los medios que yo tengo. ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la gasolina? O sea, ¿por qué nosotros que somos un país que produce crudo, por qué tenemos un galón de gasolina que vale 9.200 pesos, 9.000 pesos? O sea, no tiene lógica. Y si te pones a analizar, va, o sea, todo eso va amarrado. Tú produces crudo, pero no lo puedes mover porque lo mueves por los oleoductos y tienes el tema de que te destruyen los oleoductos, se complica la movilización. Tienes crudo, lo llevas a la refinería, pero tu refinería, que es donde se sacan los derivados del crudo, en uno de esos es la gasolina, tus refinerías no tienen la tecnología suficiente para procesar adecuadamente el crudo, entonces tienes que exportarlo, tienes que mandarlo a otro país que sí tiene esa tecnología y lo más chistoso, vuelves e importas ya el crudo que lo vendiste como materia prima. Bueno, ahora lo vas a vender, ahora lo importas como producto terminado a un costo mayor. O sea, ¿cuánto es el costo que debe asumir un país para sacar, mandarlo, por decirlo así, a Estados Unidos y después Estados Unidos te lo devuelve ya convertido en gasolina y te lo importa? O sea, tienes que pagar impuestos por todos lados, tienes que pagar transporte por todos lados. O sea, un manejo bastante, son oportunidades de mejora que tiene. O sea, una persona que llegue a nuestro país a gobernar no puede decir de que se va a encontrar muchos problemas, al contrario, va a tener problemas y todas esas son oportunidades de mejora para corregir lo que se ha venido haciendo de una manera no tan proactiva a lo largo de los años. Bueno, regresando un poquito a nuestro tema y dejando de lado de pronto las complicaciones que tenemos. mm, Simplemente para participar de lo que es importación y exportación, tenemos que ya ir viendo cómo se va desarrollando. Cómo aquí en Colombia nosotros al menos tenemos estructurado ese esquema. Entonces, debemos tener unas autorizaciones tanto para importar como para exportar. Y las personas que van a estar tramitando esas importaciones y exportaciones deben estar legalmente representados, deben estar legalmente constituidos para ejecutar esta acción. Deben haber unas firmas y esas firmas son las que van a estar autorizando cada una de esas documentaciones, ya sean registros sanitarios, ya sean permisos,
ya sea toda esta documentación que se necesita pues para que el proceso se lleve de una manera legal y no incurrir, o sea, cualquier persona, cualquier empresa que haga un proceso de importación y exportación y no esté legalmente constituido, eso se conoce como que cuando nosotros estamos importando o exportando mercancías y no se le hace el debido tratamiento a esa mercancía mediante las aduanas. ¿Cómo crees que se llama eso, Julio? ¿Cómo, profe? Qué pena. ¿Cómo crees que se llama? ¿Cuál es la palabra técnica que existe en el comercio exterior para toda aquella mercancía que no es legalmente constituida en el registro de aduanas, en donde se produce la salida, o sea, la exportación, o donde se produce la importación al país? Para pues ya podríamos empezar. Contrabando, ¿no? O contrabando, ¿cierto? Entonces, toda esa mercancía que no está legalmente constituida, que no se le da el manejo legal a través de todos los controles aduaneros de un país, es lo que se llama contrabando y eso también afecta directamente a la economía. Régimen aduanero. Esta fue una consulta que tú tuviste, bueno, que ustedes tuvieron la clase anterior. ¿Recuerdas más o menos en qué consistía? El régimen aduanero. Ujú. El régimen aduanero básicamente es em, ese fin que se le va a dar a la mercancía que entra o que sale de un país. Entonces, cuando nosotros ingresamos mercancía a nuestro país, o sea, la importamos, debemos reportar en el ente regulador, o sea, en la aduana, que es la DIAN, informarle a ellos qué vamos a hacer con nuestra mercancía. Si esa mercancía es para consumo directo, si esa mercancía va a ingresar y luego va a salir transformada en otro producto terminado, si esa mercancía viene pues para fines médicos. Todo eso viene siendo el régimen aduanero y cada vez que se ingrese o cada vez que se exporte mercancía se debe informar debidamente cuál es el fin de esa mercancía. Un ejemplo, si nosotros, por ejemplo, ingresáramos acá, importáramos un plástico, ese plástico nosotros debemos decir o debemos reportar para qué actividad económica o para qué proceso industrial se va a ejecutar. No podemos simplemente ingresar plástico y ya no voy a ingresar 2 toneladas de plástico porque si no, debo informar debidamente en el control aduanero para qué estoy importando esa mercancía. Bueno, se tiene que hablar de esos controles previos o de esos controles que se van dando a lo largo de que ya la mercancía, después de que ingrese, pues se le debe dar un control. Pero previamente a que ingrese la mercancía, te dice que se tiene que realizar desde la llegada de la mercancía y hasta el momento de su nacionalización. El concepto de nacionalización de mercancía lo que significa es dejar que esa mercancía que se importa ya sea legalmente apta pues para el consumo, o sea, ya la hacemos propia de nuestro país y ahí con los registros aduaneros no va a tener ningún problema para ser comercializada. Recordemos de que la mercancía, lo más probable es que esa mercancía llegue a una empresa que es la importadora y esa mercancía pase a otra empresa, pase a otra empresa y finalmente ya el consumidor final. Obviamente, la DIAN, aparte de controlar previamente el ingreso de la mercancía a nuestro país, ellos también deben regular cuál es el estado de la mercancía que se tienen en los establecimientos comerciales en Colombia. Pues para evitar el tema del contrabando, ¿no? Para evitar de que, por ejemplo, te hago un ejemplo ahí, una botella de whisky, por ejemplo, de Old Parr, que no esté debidamente importada a nuestro país. Sabemos de que ese whisky viene de Escocia, si no estoy mal. Debe tener sus registros de importación, debe tener un formato de importación y toda persona, todo establecimiento público
que esté en la práctica y en la comercialización de ellos, debe tener esos formatos. Si no los tiene, lo más probable es que vaya a ser decomisado, a menos de que pues, no esté el tema de la corrupción dando vuelta entre la DIAN y la persona que venda esos productos. Pero el deber ser es que esa mercancía sea confiscada por violación en el tema de los pagos de impuestos para que esa mercancía esté normal, legalmente nacionalizada, ¿sí? La palabra es nacionalizada y pueda ser comercializada. Entonces, ellos siempre están vigilando de que tanto las maquinarias como los productos que se están consumiendo o la materia prima que se ingrese sea una mercancía que haya pasado por todos los controles aduaneros y efectivamente esté habilitada para ser comercializada internamente en nuestro país. Eso lo hace simplemente la DIAN, no lo puede hacer otro ente regulador, porque el único ente regulador nacional en cuanto al control de mercancías importadas o exportadas es la DIAN. O sea, es la aduana colombiana. Ok. ¿Quiénes intervienen en el proceso de comercio exterior en Colombia? Cuando nosotros hablamos de exportación e importación, ¿cuáles son esos, esos agentes que están relacionados en la actividad? Obviamente, aunque no está especificado acá, eh, debemos tener a alguien que tiene la mercancía en caso tal de que no esté en Colombia, o sea una mercancía que se tenga en otro país, debe ser el exportador, ¿no? Y la empresa que ingresa la mercancía es el ente importador. Aparte de eso, la DIAN también debe controlar lo que son los puntos de entrada, ya sean los marítimos, ya sean los aéreos, ya sean los terrestres. La DIAN también debe regular que todo aquel ente que funcione como un transportador debe tener todos los protocolos y debe tener toda la documentación necesaria para poder transportar esa mercancía. La DIAN, después de que esa mercancía es ingresada al país, debe tener unos espacios como unos centros de acopio en donde se tiene que revisar la mercancía. Ya vamos a ver, posteriormente vamos a revisar por qué. Nacionalización, como te lo estaba diciendo, es el proceso mediante el cual la DIAN, que es el control aduanero colombiano, el único que existe, permite que esa mercancía pueda ser comercializada internamente sin ningún tipo de problemas y con toda la documentación necesaria para hacerle la respectiva trazabilidad a la mercancía. Bueno, aquí vamos a ver lo que es el tema de importaciones. Aquí, Julián, vas a tener unas consultas. Necesito que me consultes, por favor, y eso también va para el archivo que estás haciendo. El concepto de importación por perfeccionamiento pasivo. Consúltate esto. No lo vayas de pronto a ampliar mucho. Simplemente de pronto con un concepto y con un posible ejemplo sería suficiente. También lo que es la reimportación en el mismo estado. Todo esto son modalidades de importación y a medida que vayas haciendo la consulta vas a ir entendiendo por qué. Importación en cumplimiento de garantía, importación temporal para reexportación en el mismo estado. Te voy a ayudar con unos para tenerlos como base. La importación ordinaria es la que nosotros normalmente hacemos con la mercancía que va a ser consumida y se deben pagar sus respectivos tributos para ser comercializada. Fin, más nada. Una importación por franquicia, te coloqué el ejemplo, McDonald's. Aquí en Colombia nosotros tenemos tiendas McDonald's pues, en casi todas las ciudades importantes. Y McDonald's maneja unos estándares a nivel internacional, unos estándares a nivel mundial, que son los que representan su marca, ya sea la carne, ya sea el pan, ya sea las salsas, las papas. Estoy hablando específicamente de McDonald's. Esos productos, esa mercancía que se ingresa al país, esa mercancía no puede usarse para otra tienda. Esa mercancía tiene que gastarse y tiene que usarse solamente en McDonald's. O sea, la carne de McDonald's, alguien que importe, por ejemplo, carne de McDonald's, no se la va a vender entonces a, no sé, a la Bonga del Sinú, por ejemplo. Y
la documentación debe tener especificado que esa mercancía se va a usar para esa franquicia y para más nada. Listo. Otro tipo de importación, otro tipo de modalidad es que es la importación para transformación y ensamble. ¿Qué significa? Que nosotros acá en Colombia, por ejemplo, vamos a ensamblar lo que es un vehículo. A veces, no sé si tú te has dado cuenta, a veces hay vehículos que dicen que son ensamblados en Alemania, ensamblados en Estados Unidos. Bueno, nosotros aquí en Colombia también ensamblamos. Hemos ido mejorando y hemos ido tecnificando ese sector también industrial. Entonces, nosotros no producimos esas partes, por ejemplo, los motores o ciertas piezas que nosotros acá no tenemos de pronto la tecnología y no somos capaces de diseñarlo. Entonces debemos importar esas piezas para aquí ensamblarlas y construir ya la máquina final, el equipo final o el vehículo. Entonces, cuando se va a importar esa mercancía, se debe especificar de que se va a importar es porque se va a desarrollar el proceso de transformación y ensamble a nivel nacional. Listo. Entonces, te voy a dejar esta consulta acá. Tienes importación por perfeccionamiento pasivo, reimportación en el mismo estado. Y bueno, los otros dos. Por favor, búsquenle un ejemplo a cada uno de ellos. ¿Está claro? Sí, bro. Ok, perfecto. En esta parte también quería ilustrar y fue de pronto una imagen que me llamó bastante la atención en cuanto a cómo Colombia está desarrollando su comercio exterior. Para muchas personas de pronto no nos es claro específicamente con cuáles países nosotros actualmente tenemos unos vínculos comerciales. Ya nosotros hemos estado hablando de los tratados de libre comercio y son básicamente estos de acá, ¿cierto? Con Cuba, Nicaragua, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Venezuela, etc. Ok. En negociación, no sé si fuiste tú el que nos hablaste de ese tratado de libre comercio. Y lo que es importante también, las futuras negociaciones para de pronto cuáles van a ser esos países que tenemos de pronto intenciones de establecer. Mira que nos estamos metiendo con China, ¿no? Con China, nos estamos metiendo con Unión Europea, Estados Unidos, Japón, o sea, estamos relacionándonos y estamos haciendo negocios con esas potencias mundiales, a pesar de todas las falencias que nosotros tenemos en nuestro sistema productivo. Eso hace que se vaya exigiendo mucho más a Colombia en cuanto a la competitividad, a la educación que se debe tener pues, para llegar a unos niveles apropiados de producción. Entonces, con base en ese esquema, también les voy a colocar una consulta para que lo vayan realizando y lo vayan ahí adelantando en su investigación. Y la primera es, ¿cuáles son los principales países a los que Colombia le exporta mercancía? O sea, sabemos de que de pronto le exportamos a estos países que ya tenemos unos tratados, pero de pronto, ¿cuáles son los que están en el top uno, top 2, no sé si lo quieres llevar de pronto hasta el top 5? ¿Cuáles son los 5 primeros países a los cuales Colombia le exporta mercancía? Los que más le exporta mercancía. ¿Cuáles de pronto son esos 5 países que más le importan mercancía a Colombia? Otra pregunta sería, ¿cuáles son las principales mercancías que Colombia importa? Mencionar sus partidas arancelarias. Ya el término, sus partidas arancelarias, ustedes lo manejan, así que no van a tener ningún problema. ¿Y cuáles son las que exportamos? Las principales subpartidas arancelarias. No es necesario, si quieres las vas copiando o si quieres esperas de que yo monte la diapositiva y de ahí sacas las preguntas. Pero recuerde que cada vez que encuentres consulta en esta presentación, hace parte de la presentación. O sea, hace parte de la actividad que ustedes tienen que subir a Q10. Ah, bueno, listo, bro. Ok, perfecto. Pero se puede hacer en un solo documento, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, es un solo documento, pues para que me quede a mí también fácil de revisarlo y pueda ser ágil en esa calificación. Ok. Eh, nacionalización de mercancías. Nacionalizar, como ya te lo había dicho, es permitir que una mercancía del exterior sea apta para su comercialización en nuestro país. Para nosotros poder
para que en Colombia una mercancía se pueda nacionalizar, debe haber un proceso que inicia en una presentación de documentos y finalmente donde se le da a esa mercancía el levante de mercancía. Cuando se habla en el comercio exterior de que esa mercancía ya recibió el levante, es porque esa mercancía ya tiene toda la documentación, todo el visto bueno del control aduanero de ese país para poder ser comercializada. Entonces, se deben presentar unos documentos de la mercancía que se está importando. Después de que haya una aceptación, o sea, que esos documentos estén bien diligenciados, o sea, que la subpartida que esté registrada esté bien registrada y no hayan de pronto confusiones, en donde estén los controles sanitarios, en donde el estado de la mercancía pues cumpla con los mínimos para pues ser aceptada en caso, por ejemplo, de alimentos que pueda ser consumida, etcétera. Ahí se da la aceptación. Después de que se da la aceptación, ya viene el tema de los pagos de los tributos, el tema de los impuestos, el tema de cómo estábamos viendo de esos gravámenes que se deben pagar cuando la mercancía ingresa al país. Se debe obviamente hacer un análisis de riesgo, porque puede que esa mercancía, por ejemplo, si son alimentos, son vegetales, que no sean de pronto dañinos contra la salud de nuestra, podemos encontrar de pronto que una planta en cierto país puede que sea normal su trato y no hayan complicaciones, pero al momento de ser importadas a otro país que no tenga de pronto conocimiento específico de esa planta, entonces se pueden estar generando enfermedades y se pueden estar generando complicaciones con todo aquel que tenga contacto con la planta, ¿no? Entonces se debe hacer un análisis de riesgos y se debe dejar claro cuáles de pronto son los aspectos a tener en cuenta para evitar que se generen problemas. Inspecciones físicas, y cuando ya todo esto recibe el check verde, o sea, como la aceptación, el chulo de que todo está bien, se le hace el levante de mercancía. Cuando se hace el levante de mercancía, se genera un registro, es un certificado de importación. Tiene que ver mucho con este formulario. Quiero entonces también en la consulta para que por favor me averigüen qué especificaciones o qué importancia tiene el formulario número 500, formulario 500 que se pide de la DIAN. Ok, Ok, profe. listo. En el proceso de nacionalización de mercancía, debemos tener entonces ciertas inspecciones. Debemos inspeccionar la física y documental. Física, ¿por qué? Obviamente, el control aduanero tiene que revisar y por eso cuando la mercancía llega a otro país, en esos contenedores tienen que ser revisados, se les hace un proceso de muestreo. Obviamente, si llegan 10 toneladas, no se van a revisar las 10 toneladas, se van a hacer un muestreo que son políticas del control aduanero, en donde se analiza una muestra de esa mercancía y se dice pues, que físicamente pues, cumple con la normatividad. Se van a revisar los documentos. Aquí sí no se hace ningún muestreo, aquí sí se compara pues, lo físico con el documento como tal. Y después de que esto tiene la aprobación, miramos entonces si es conforme, si no es conforme. En caso de que sea conforme, se sigue el proceso de nacionalización de mercancías como lo vimos anteriormente. Si no, hay que hacer las respectivas correcciones, ya sea documental. Ahora, si esa mercancía definitivamente, físicamente, no es aceptable, o sea, la inspección arroja de que físicamente no se puede ingresar esa mercancía, ya sea porque presenta algún riesgo, porque esté dañada, etcétera, se debe entonces gestionar lo que es la devolución. Si se puede modificar la documentación, ya sea por un mal reporte de la subpartida arancelaria, pues va a tener sus sanciones porque son atrasos que se generan y son complicaciones en el control aduanero que por lo general terminan generando temas de multas y eso, pero se puede solucionar. Si ya el tema de físico, en donde hay que hacer devoluciones, ya esto aquí es más complicado y obviamente son pérdidas tanto para el exportador como para el importador. Y bueno,
ahí sería entonces la temática. Es bastante amplia la consulta. No quería de pronto meter tanto tema porque sé que se van a demorar bastante con esa consulta. Y bueno, la idea es que lo vayan desarrollando entonces en un archivo en Word y cuando ya la tengan subida completamente, entonces para que por favor pues la dejen en Q10 y ya yo voy a tomar eso como la entrega de esta clase. No sé si de pronto tienes alguna pregunta con respecto a los conceptos que vimos acá. No, no, profe. Listo, perfecto. Yo voy a estar entonces aquí conectado, ya te voy a subir la actividad a la plataforma y recuerda entonces que cada vez que encuentres consultas aquí en esta presentación es lo que debes plasmar en el documento. Listo. Bueno, Julián, ahí ya tienes entonces el archivo en, en sistema, en la plataforma Q10. Ya puedes revisar entonces la presentación del día de hoy y bueno, de ahí va sacando entonces la consulta. Si tienes alguna pregunta, voy a estar acá conectado, listo. Vamos a estar hasta las 9, por favor. Listo, profe. Bien. Ya voy a dejar entonces de grabar para que no haya inconveniente y bueno, cualquier cosita me preguntes.